Hola a todos, mi nombre es Aliel Aranda y estas semanas vamos a ver el trabajo práctico número 9, que se trata de tensioactivos y la obtención de jabones y detergentes no iónicos y la evaluación de algunas de sus propiedades físicas. Los objetivos que se plantean para este trabajo práctico son comprobar la relación existente entre la estructura de la molécula y sus propiedades como tensioactivo, a través de la obtención de dos detergentes de uso corriente, ejemplificar la hidrólisis irreversible de los ésteres, ejemplificar una reacción de sustitución electrofílica aromática y el efecto orientador del grupo alquilo. Esto ya lo estuvimos viendo en las clases anteriores y se los vamos a dejar como ejemplo para que lean la guía de trabajos prácticos con la sulfonación del dodecilbenceno. Y por último, incentivar al alumno y a la comunidad en general a la toma de conciencia en el cuidado del medio ambiente con la utilización de los detergentes biodegradables. Antes de comenzar con el trabajo propiamente dicho, vamos a hablar sobre este fenómeno de superficie que llamamos tensión superficial y cómo estas moléculas que vamos a sintetizar nosotros se comportan ante esta fuerza. Para ello entonces vamos a recordar algunas cosas, particularmente como vemos en el diagrama que se observa en el margen superior derecho. Las moléculas que se encuentran en el seno de un líquido se encuentran atraídas entre sí, pero las moléculas que se encuentran en la superficie, justo por debajo de esta superficie, como por ejemplo la molécula B, sienten fuerzas hacia los lados, horizontalmente, fíjense para un lado o para el otro, y hacia abajo, ¿sí? Pero no hacia arriba como si la experimenta la molécula A que se observa en la figura. El resultado es que las moléculas que se encuentran en la superficie son atraídas hacia el interior del líquido, ¿sí? Y para algunos efectos, esta película de moléculas superficiales se comporta en forma similar a la membrana elástica, por ejemplo, de la goma de un globo, ¿sí? Y esto explican varios efectos que se observan en la naturaleza. Por ejemplo, cómo se cierra una gota sobre sí misma, formando entonces esas estructuras esféricas, y cómo entonces se sostienen en un gotero contra la acción de la gravedad, o también, por ejemplo, cómo se forman las burbujas. Acá tenemos nuevamente esquematizado entonces las interacciones intermoleculares entre esta molécula que se encuentra en la superficie, viendo interacciones horizontales y hacia abajo, mientras que todas las moléculas que se encuentran en el seno del líquido sienten interacciones intermoleculares en todas las direcciones, ¿sí? Porque están, están rodeadas de muchas moléculas iguales o distintas. Entonces definimos la tensión superficial en general como la fuerza que hace la superficie de un líquido dividida por la longitud del borde de esa superficie o el área, ¿sí? Hablamos entonces que la tensión superficial es la fuerza que se opone a la deformación de la superficie de un líquido. Y lo podemos representar a esta fuerza como 2 por gamma, que gamma es el coeficiente de tensión superficial, por L, que sería el área o la longitud a deformar. Bien, hay dos efectos que contribuyen entonces a la tensión superficial. El primero es el de adhesión, que es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. O sea que lo que mantiene la interacción, lo que mantiene la unión entre estas moléculas que serían generalmente distintas, por ejemplo, una gota y o sea, las moléculas de agua y las moléculas que forman parte de la estructura del vidrio serían fuerzas de adhesión, que son fuerzas intermoleculares. Mientras que las fuerzas de cohesión es la atracción entre moléculas adyacentes iguales que se mantienen unidas en las partículas de un líquido, o que mantienen unidas las partículas de un líquido. Y como dijimos anteriormente, esto se debe a la presencia de uniones intermoleculares, y fíjense que en el caso particular del agua, la fuerza de cohesión es elevada por causa de puentes de hidrógeno que mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas. Acá vemos entonces en el gráfico cómo las fuerzas de cohesión se dan entre moléculas distintas, o sea,
las fuerzas de adhesión se dan entre moléculas distintas, como por ejemplo las moléculas de agua y las de la superficie del vidrio, del tubo capilar, mientras que las interacciones o las fuerzas de cohesión se dan entre las moléculas propias del seno del líquido. Bien. La capilaridad es una consecuencia de estos efectos que habíamos visto anteriormente. Fíjense que es una propiedad de los líquidos que depende de la tensión superficial. Y cuando un líquido asciende por un tubo capilar, es debido a que las fuerzas intermoleculares de cohesión, intermoleculares, son menores, esas que habíamos visto anteriormente de interacción entre las moléculas entre sí, que las de adhesión, esas interacciones entre las moléculas y la estructura propiamente del vidrio, que es el material del que están formados estos tubitos que estamos viendo en la figura. Entonces, cuando estas fuerzas de cohesión son menores que la fuerza de adhesión, el líquido asciende por las paredes del tubo mediante este proceso que llamamos capilaridad. Bueno, para comenzar a hablar del trabajo práctico, entonces, las sustancias tensioactivas que nosotros vamos a sintetizar, podemos clasificarlos en dos tipos, los jabones y los detergentes. Y estos tienen una característica muy importante, que es la de ser sustancias anfotéricas, es decir, que tienen una parte polar y otra parte no polar, ¿sí? En donde esta estructura sirve justamente para lavar, arrastrando las grasas en un medio acuoso. Lo primero que vamos a hacer es la síntesis de jabón mediante un proceso de saponificación, para diferenciar entonces de lo que habían visto en el trabajo práctico anterior, que era la transesterificación, en donde sintetizábamos biodiesel a partir de las grasas, como habíamos visto de los aceites, y fíjense que las condiciones de reacción van a ser totalmente distintas, porque acá tenemos hidróxido de potasio y hidróxido de sodio en etanol, pero con agua. Las condiciones del biodiesel para la transesterificación, si recuerdan ustedes, eran colocar hidróxido de potasio en metanol anhidro, sin presencia de agua. Por eso es que esto es una hidrólisis irreversible de este éster que estamos viendo acá, que es un triglicérido simplemente, que resulta de la esterificación con 3 ácidos grasos de un glicerol, y vemos que los productos son las sales de los ácidos grasos, que son los jabones, y el glicerol, ¿sí? Entonces, como esto es irreversible por estas condiciones justamente, fíjense, hidróxido de potasio, etanol y agua. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Si hablamos de la parte experimental, entonces vamos a armar un aparatito de calentamiento a reflujo, en donde en un balón vamos a agregar 15 gramos de aceite de soja o lino, 60 mililitros de etanol, que es el que va a dar el medio de la reacción y va a permitir la solubilidad de ambas sustancias, tanto el agua con el hidróxido de sodio y el jabón, y el aceite, y vamos a agregar 10 gramos de hidróxido de sodio y 10 mililitros de agua. Esto lo vamos a calentar a reflujo a 45 minutos con calentamiento suave para que no se forme espuma, y vamos a detener el calentamiento cuando tomemos unas gotitas del medio de reacción que está en el balón, lo agreguemos a un frasco, a un tubo o a un vaso de precipitado que contiene agua, y veamos gotas que se solubilizan en el agua. Cuando veamos gotas aceitosas quiere decir que debemos continuar el calentamiento. Y cuando tomemos gotitas y las pasemos al vaso de precipitado con agua y veamos que las gotas se solubilizan totalmente en el agua, entonces ahí detenemos el calentamiento porque ya la reacción ha terminado. Le agregamos entonces 20 mililitros de agua al residuo del balón y vamos a destilar. Armamos un aparato de destilación simple, y fíjense que vamos a destilar el alcohol que se formó, fíjense, el glicerol, por la reacción de saponificación, y el etanol, ¿sí? En el residuo, en el balón va a quedar un residuo que van a ser las sales potásicas o sódicas de los ácidos grasos, que se van a disolver en agua, y le vamos a agregar 20 gramos de
de sal, cloruro de sodio, para hacer un saltinado. Recuerden ustedes que esto se realizaba para aumentar la fuerza iónica de la fase acuosa y de esa manera entonces permitir la insolubilización de los componentes orgánicos, y con un baño de hielo vamos a permitir, después de haber hecho este proceso, precipitar al jabón, o sea, las sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos. Bien. La otra parte es la obtención de un surfactante no iónico mediante la reacción de esterificación de Fischer, que la vieron en la clase anterior. Para eso vamos a utilizar el ácido oleico, que es un ácido insaturado, fíjense, con un alcohol, que en este caso es el polietilenglicol, el P400, y como catalizador vamos a utilizar el ácido desilbenceno sulfónico, que es el catalizador. Es una reacción de Fischer convencional, un equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer, la parte experimental, es en un balón, vamos a agregar 5,6 mililitros de ácido oleico, que debería estar a 80 grados centígrados, es decir, previamente debería estar a esa temperatura. Luego le agregamos 3,8 mililitros del alcohol, que también debería estar a 80 grados centígrados, por eso fíjense que la mezcla se calienta hacia 80 grados centígrados durante 15 minutos y con agitación constante. Y luego, por último, vamos a agregar 0,1 mililitros del catalizador, el ácido desilbenceno sulfónico, que también debería estar a 80 grados centígrados. Luego proseguimos la agitación durante 5 minutos y tenemos el producto de síntesis. Acabemos la reacción, fíjense que es una esterificación, por eso es un equilibrio en donde tenemos el ácido oleico con el polietilenglicol en presencia del ácido desilbenceno sulfónico, y genera entonces este detergente que, como vemos acá, es no iónico porque no tiene presencia justamente de iones, sino simplemente es una molécula neutra. Sobre este detergente vamos a estudiar el poder emulsificante. Para eso vamos a preparar una batería de tubos de ensayo 9, en donde vamos a agregar volúmenes crecientes, en cada uno de ellos, de aceite, y volúmenes decrecientes de agua. Y a todos le vamos a agregar la misma cantidad del tensioactivo. Los vamos a tapar, vamos a agitar y vamos a ver la formación de espuma, ¿sí? Y eso nos va a dar la formación de de una o dos fases. Y eso nos va a hablar entonces del poder emulsificante que tienen estos detergentes. Gracias a que no son iónicos y que son mayormente no polares, entonces disuelven muy bien las grasas, y por lo tanto vamos a ver la formación de espuma y la presencia de una sola fase en tubos de ensayo que tienen grandes cantidades o grandes volúmenes de aceite versus aquellos tubos que tienen mucho más volumen de agua y poco de aceite, ¿sí? Justamente por las características de la molécula del detergente que estamos sintetizando y evaluando el poder emulsificante. Como tercera parte vamos a tener la preparación del sulfato de dodecilo y la sal sódica. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener un alcohol como este, que es el dodecanol, en presencia de ácido sulfúrico lo que vamos a hacer es una sulfonación, y luego a esta sustancia que obtuvimos inicialmente le vamos a agregar hidróxido de sodio para obtener entonces la sal sódica del sulfato de dodecilo, que sería esta molécula que tenemos acá. Bueno, entonces acá vemos que esto es un detergente iónico, porque tenemos que está formado por iones, una parte negativa y una parte positiva. Experimentalmente entonces vamos a preparar dos vasos de precipitados, en donde en el primero vamos a agregar 12 mililitros de hidróxido de sodio 2 molar, más 3 gotas de fenolftaleína, entonces vamos a tener una solución púrpura. Y en el segundo vaso de precipitado agregamos 6 gramos de dodecanol, que es sólido, más 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Vamos a mezclar ambos vasos con varilla de vidrio, agitando constantemente, y vamos a ver la formación de una espuma o de una sustancia con consistencia bien pastosa, que tendría que quedar con una tenue coloración púrpura gracias a la fenolftaleína del medio, porque esto debería quedar de forma básica para que entonces tengamos la formación del sulfato de dodecilo sódico. Bien,
Sobre los tensioactivos que hemos preparado anteriormente, vamos a realizar distintos ensayos para ver el efecto que producen estos tensioactivos. El primero es, fíjense, simplemente el ascenso capilar. Para ello vamos a preparar varios tubos de ensayos, el primero con jabón como tensioactivo, el segundo con detergente no iónico y el último con el sulfato de dodecilo sódico. A todos les vamos a agregar 1 mililitro de agua y vamos a sumergir en cada uno de ellos un capilar, de tal manera de evaluar el ascenso capilar, ¿sí?, que se genera en cada uno de estos tubos, del 1 al 3, con respecto al agua que es el tubo 4, que es el que no tiene ningún tensioactivo. La idea es evaluar cuánto más o menos asciende en cada uno de estos 3 tubitos con respecto al 4. Y eso tenemos que ver gracias al efecto justamente tensioactivo que tienen estas sustancias. Lo otro que tenemos que ver es cómo se comportan estos tensioactivos en la formación de espuma. Entonces, para ello, los mismos tubitos que hemos preparado anteriormente, vamos a taparlos por su extremo abierto y lo vamos a agitar para evaluar entonces la formación de espuma y ver en cuáles se forman más o menos espuma. Y por último, lo que vamos a hacer es que a cada uno de estos tubitos le vamos a someter a la presencia de aguas duras. Las aguas duras son aguas que contienen grandes concentraciones de cationes divalentes, como cationes sodio o catión magnesio. Y tiene que ver entonces con que se va a generar algo que es la corte del jabón. ¿Esto qué quiere decir? Que la sal sódica o potásica del jabón se va a transformar en sal de calcio o sales de magnesio. De esa manera estas sales van a precipitar y entonces el jabón, en este caso, va a disminuir su función de tensioactivo de alguna manera. Entonces eso es lo que tenemos que evaluar, que esto ocurrirá particularmente en el tubo con jabón y ocurrirá de mayor o menor medida, o en mayor o menor medida, en los tubos que contienen detergente. ¿Cómo se comportarían en estos tubos que contienen detergente? Para ello, fíjense que a los tubos que hemos armado inicialmente, les vamos a agregar 5 mililitros de una solución de cloruro de calcio. Vamos a agitar y vamos a hacer la comparación entre la formación de espuma en la situación anterior con esta nueva situación ante la presencia del cloruro de calcio como agua dura. Bien, y por último lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta entonces este tensioactivo en una nueva situación que es esta. Fíjense, vamos a colocar en una cápsula de Petri, vamos a suspender en la superficie del agua, va a tener agua la cápsula de Petri, vamos a suspender con mucho cuidado una aguja, y entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo en ese caso? Que la fuerza de tensión superficial, que se opone a la fuerza peso, va a mantener a la aguja en equilibrio y en suspensión, en realidad flotando de alguna manera. Pero cuando nosotros agregamos al costado de la aguja una gota de nuestro agente tensioactivo, como es un agente tensioactivo, va a disminuir justamente esta fuerza de tensión superficial que se está oponiendo a la fuerza peso, y de esta manera entonces la fuerza peso le va a ganar a la tensión superficial y la aguja debería caer al fondo del recipiente. Entonces de esa manera estamos viendo cómo se comporta este agente tensioactivo en esta situación, ¿sí? Haciéndola disminuir a la fuerza de tensión superficial y haciendo entonces de esta manera que la aguja caiga al fondo del recipiente. Bueno, creo que nada más. Cualquier consulta tienen los foros habilitados para hacer las preguntas sobre este trabajo práctico y bueno, suerte en el parcialito.